Bienvenidos una semana más a 99 Seconds. Hoy llegamos al Gran Premio de Francia, quinta prueba de temporada en el mítico circuito de Le Mans. Hoy analizaremos las características del circuito, cómo llegan equipos y pilotos y mis predicciones para la carrera. ¡Empezamos! Circuito corto y bastante fácil de aprender para novatos. Se le considera una pista stop and go, parar y salir en español, debido a las fuertes frenadas seguidas de las largas aceleraciones que favorece la gran estabilidad y potencia de las Ducati. En cambio, las chicanes, puntos revirados del circuito y un asfalto con mucho grip, sobre todo después del reasfaltado del 2017, favorecen a las Yamaha. Dada la fecha de la carrera y la zona donde está situado el circuito, tener un fin de semana pasado por agua es bastante habitual. Circuito de 4.2 kilómetros con 9 curvas a derechas y 5 a izquierdas, 13 metros de anchura y como recta más larga 674 metros, precisamente la recta principal, a la que se le puede añadir unos 100 o 150 metros más, dado que gran parte de esa curva Dunlop se realiza a fondo, a pesar de que las motos ya empiezan a inclinar. Se llega a unos 320 km por hora y se reduce a cuarta, una curva rapidísima, velocidad mínima 260 km por hora. Ahí se puede realizar algún adelantamiento con mucho valor, pero el primer punto claro de adelantamiento es en la chicane Dunlop. Antes de esa chicane, Jack Miller tuvo esa espeluznante caída en 2016, que pudo acabar muy mal para él, pero al final pocas lesiones y la suerte jugó un gran papel. Se realiza un cambio de dirección bastante importante ahí, empezando a frenar de derechas y finalizando de izquierdas. Después llegamos a la Chapelle de segunda, una curva muy larga, una curva donde tiene un desvío hacia el circuito donde se realizan las 24 horas de Le Mans de coches. Y como he dicho, una curva larguísima donde se está mucho tiempo con la moto inclinada. Prácticamente desde la curva 4 a la curva 5 no se llega a poner la moto completamente derechas. Incluso en esa frenada de 4 o 5 se puede hacer un poco el péndulo de los coches de rally para deslizar la moto en la frenada un poco más. Otra curva donde se pasa mucho tiempo inclinado en la aceleración es la curva 5, que se empieza desde segunda y se llega a poner quinta velocidad inclinado, y llegamos al punto más importante de adelantamiento, una frenada muy violenta donde se reducen 3 o 4 marchas. Algunos pilotos incluso llegan a poner primera allí, una curva muy lenta, muy peraltada, y saliendo de allí en la recta de detrás del circuito, donde al final, antes de la frenada, tiene un cambio de rasante, se llega a poner quinta y llegamos a una de las últimas chicanes, la 7 y la 8, en donde Márquez entra muy rápido allí siempre. Últimas opciones de adelantamiento, la curva 9, una chicane muy peraltada de segunda velocidad y donde los más valientes se llegan a meter incluso en la 10, del cambio de dirección de la 9 a la 10, y llegamos a la última oportunidad de adelantamiento, la curva 11, una curva donde se cuenta solo como si fuera una, pero en realidad son dos. Algunos pilotos la realizan como si fuera una curva, siempre inclinando, y otros pues levantan un poco la moto y la realizan como si fueran dos. Se puede realizar en primera o en segunda y ya faltan pocos metros para pasar por meta, y si sales primero de esa última curva es muy difícil que te superen. Como curiosidades, el circuito fue inaugurado en 1965 y desde 1969 acoge el Gran Premio de Francia, siendo Giacomo Agostini el primer ganador, doblando a todos sus rivales a lo largo de la carrera. Debido al grave accidente que tuvo Alberto Puig en 1995, donde cayó a más de 280 km por hora en aquella curva 1, se decidió suspender el Gran Premio por 4 años y se volvió a reformar en 2008, mejorando instalaciones y algunas escapatorias de algunas curvas. Aquí fue donde consiguió Alex Cribillé su última victoria en 2001 de su carrera deportiva, y es un circuito que tiene el triste récord de registrar 100 caídas en 2020 y 90 caídas en 2019, siendo la famosa curva 3 en la chicane Dunlop la curva más peligrosa, donde el año pasado se registraron 30 caídas. El récord absoluto de circuito lo tiene Johan Zarco con 1:31.185 en 2018, todavía con aquella Yamaha Tech-Trois, y un año antes se consiguió el récord en carrera, que lo tuvo Viñales con 1:32.309, y la mayor velocidad nunca alcanzada aquí la obtuvo Francesco Bagnaia el año pasado, alcanzando casi 320 km por hora. Piloto con más victorias, Lorenzo con 5, el segundo Márquez y Rossi con 3, y el piloto con más pole positions, Márquez y Rossi con 4 y Pedrosa con 3. En mi opinión es un circuito favorable para Quartararo, Viñales, Zarco y Petrucci,
Y en cuanto a los fabricantes, aquí Honda y Yamaha han conseguido 9 y 8 victorias respectivamente, y aunque Ducati solo ha conseguido una, creo que es de los circuitos donde pueden aprovechar con mayor facilidad sus ventajas. Días muy felices en Borgo Panigale. Recientemente Bagnaia afirmó en una entrevista que él cree que tiene la mejor moto en este momento. Y yo no le quito razón. Desde hace algún tiempo Ducati evidentemente tiene la moto más potente, pero también es la moto que mejor tracciona, y lo demuestra el hecho de que siempre en condiciones de lluvia están ahí muy competitivos. Y en cuanto a aerodinámica y electrónica, son los que tienen los mejores ingenieros y están más avanzados. Solo la falta de giro en las curvas y un marque superior a todos en cuanto a pilotaje les impidió conseguir algún título en los últimos 4 años. Pero en esta ocasión, de momento, con un Márquez fuera de juego y una moto que cada vez pierde menos en el paso por curva y conserva los puntos fuertes si no los aumenta, pues a Bagnaia y a Miller se les presenta una ocasión excepcional para conseguir el campeonato, con permiso, evidentemente, de un rápido Quartararo, aparte de esa última carrera que sufrió con los antebrazos. En Le Mans el año pasado ganaron con Petrucci en condiciones de lluvia, y la última vez que se corrió aquí en seco consiguieron la segunda, tercera y cuarta posición, y solo una superioridad en cuanto a pilotaje de Márquez les impidió hacer un triplete allí. Además, después de Le Mans viene Mugello, pista de casa, una pista donde tienen muchísimos datos y mucha información, donde ganaron en las últimas 3 ocasiones, ya que el año pasado no se corrió, así que pintan momentos muy buenos para Ducati. La mayor duda actual en el paddock: ¿cuándo volverá Marc Márquez a su mayor nivel? El hecho de que todavía esté tomando antibióticos para prevenir una posible infección nos indica la gravedad y fragilidad de esa lesión. Como dije antes de su vuelta a Portimao, no va a ser un camino fácil para Marc, va a ser un camino complicado, pero estoy seguro de que cuando poco a poco vaya dejando atrás esa lesión, volverá a ser un Marc Márquez ganador, como siempre. El hecho de que Quartararo pinchase en Jerez es algo muy positivo, ya que prácticamente no perdió puntos con respecto al líder, y aunque el campeonato es muy difícil para él, todavía no es imposible. En cuanto a Nakagami, fue uno de los pilotos destacados del fin de semana, obteniendo esa más que meritoria 4ª posición, lo que demuestra que, aunque la Honda sigue siendo una moto muy complicada y difícil de llevar, con un Marc Márquez a 100% debería ser una moto todavía ganadora de carreras y campeonatos. Morbidelli se ha ganado el derecho a levantar la voz después de su último podio en Jerez. Y es que Franco, con una moto de 2019, está siendo más rápido que Viñales en las últimas carreras y es claramente más veloz que Rossi. Lo cual indica que, al contrario que la Fórmula 1, donde sería imposible ir más rápido que tu compañero de escudería con un monoplaza 2 años más antiguo, en MotoGP la actitud, la motivación y la habilidad es todavía lo más importante. Mir demostró otra vez su constancia en Jerez con otro top 5, y esa regularidad la ha llevado a estar cuarto a tan solo 17 puntos del líder. No es una mala posición. Es posible ser campeón sin apenas ganar carreras, como demostró él mismo el año pasado. Lo que es prácticamente imposible es ganar el campeonato sin estar regularmente en el podium. Joan lo sabe y en cualquier momento puede llegar ese avance que sí que le haga empezar a lograrlos. En cuanto a Rins, muchas caídas de delante que le están alejando muy pronto del campeonato. Ya les debe entender cuáles son las causas de esas caídas. Si es porque su estilo de pilotaje carga demasiado en el tren delantero, o es simplemente porque en determinados momentos de la carrera está arriesgando un poco más que los demás. Bueno, pues todos los ojos estarán pendientes de la evolución de Quartararo en este fin de semana, sobre todo después de la rápida operación que tuvo tras la carrera de Jerez. El piloto francés corre en casa, eso siempre te da motivación, y el año pasado consiguió la pole position. Y bueno, todo dependerá un poco de ese brazo. Si el brazo responde bien y logra solventar esos problemas que sufrió en Jerez, realmente Fabio es muy peligroso para todos sus rivales. En cuanto a Maverick, todavía no ha encontrado ese punto que le hace ser realmente competitivo, aunque hay que decir a su favor que hasta ahora ha terminado todas las carreras, no ha cometido ningún error, y esa regularidad le ha llevado a 3ª posición del campeonato y no muy lejos del líder del mundial. Todavía el campeonato es posible para él. Qué mejor circuito para intentar encontrar ese clip, como encontró en la primera carrera de Qatar, que Le Mans. Un circuito, por cierto, donde todavía posee esa vuelta rápida en carrera y es siempre muy favorable a la Yamaha. Pues llegamos a la sección I Told You. La semana pasada marqué como fallo el acierto que tuve con Bagnaia en la segunda posición. Muchos os disteis cuenta. Al final fueron 2 aciertos y esta vez intentaré conseguir más. Vamos con los pronósticos. Creo que para la pole position Quartararo y Bagnaia son los más fuertes
a una vuelta, aunque dependerá un poco de las condiciones de la pista. Si llueve, todo puede cambiar. Pongo como pole position a Quartararo y como ganador, esta vez me voy a arriesgar con Bagnaia, segundo Quartararo, tercero Miller, y esta vez voy a tomar unos riesgos fuertes para la sorpresa. Voy a poner a Petrucci porque creo que es su pista preferida y donde ganó el año pasado, y aunque está pasando dificultades con la KTM, puede ser que sorprenda. No olvidéis hacer vuestros pronósticos en comentarios para seguir protagonistas en el siguiente programa.